Buenas, soy Axel Yera, yo la reacción capítulo número 17 de Boku no Hero Academia, sexta temporada. Y bueno, en el episodio anterior nos contaron un poco del pasado de House, como pues este venía de una familia bastante disfuncional, donde sus padres pues prácticamente eran unos criminales. Su padre había asesinado pues a una persona tras un robo, y andaba de fugitivo hasta que su madre pues le sirvió como pues para mantenerlo ahí escondido. Vemos ahí como pues prácticamente, bueno, terminó pues ahí creciendo nuestro querido Hawks. Hasta que finalmente, después de tantos abusos y todo, vemos que el padre de Hawks es atrapado por el mismísimo Endeavor, dándole ahí una pequeña luz de esperanza pues al pobre de Hawks, quien siempre pues ahí había visto pues a los héroes, básicamente pues solo en la tele, pero en esta ocasión pues un héroe había venido a rescatarle, así que pues queriendo él también ser esa luz para otros, vemos cómo pues termina yendo por ese camino de el heroísmo. Bastante irónico la verdad, ahora que uno pues lo termina pensando. Básicamente pues todo lo contrario a al queridísimo Davi. Pero bueno, ya después de todo esto, a Hawks pues se le presenta esta oportunidad pues de ser un héroe y ya vemos cómo pues todo esto terminó resultando. Desafortunadamente para House en algún punto se terminó olvidando, o sea, lo que era realmente importante, o sea, en medio pues de querer rescatar a otros, y es el de rescatar a la gente pues cercana justamente pues a su ser, como pues vendría siendo a su querida madre. Y después de darse cuenta, o sea, cómo las cosas están actualmente en o sea, en la sociedad donde vemos ahí a villanos en las calles, gente odiando a los héroes, incluso pues ahí empezándose a armar, ya que pues si los héroes no los defienden, ellos pues tienen que defenderse a ellos mismos. También viendo pues como un montón de héroes pues están empezando a renunciar y como pues otros todavía pues tienen la voluntad de continuar en el campo de batalla, o sea, como pues es nuestro querido Washi Washi, bastante potente el héroe lavadora. Pero bueno, con toda esta reflexión, Hawks pues, se da cuenta de que es momento de volver a empezar. En esta ocasión, o sea, ya no tiene pues ataduras, su familia, el gobierno, o sea, que recordemos que es el que le había dado pues o sea, que lo había instruido básicamente pues como héroe, y vemos que al iniciar de cero pues obviamente debe empezar con lo más importante y lo más cercano en este momento pues que es el queridísimo Endeavor. Por otro lado, como digo, los disturbios pues continúan, ahora pues la gente está empezando a responder a todo este daño. Los alumnos lamentablemente pues viendo todo este catástrofe pues en las afueras, y al final nuestro querido Endeavor también pues dándose cuenta y reflexionando, bueno, acerca de todo pues esto de lo de Davi, sabe que pues ahora en adelante ya no sabe, o sea, cómo responder básicamente pues como héroe, básicamente fungiendo esto como pues la muerte de de nuestro querido héroe, tal y como pues lo termina mencionando pues él mismo. Pero en medio de todo esto vemos como pues su familia se termina haciendo presente. Bastante divertida la escena que la acabo de recordar. Y finalmente vemos como pues frente a él termina llegando pues la persona que podríamos decir entre comillas menos bueno, menos inesperado, o sea, que hubiera aparecido, o sea, si no tuviéramos el conocimiento, que realmente, os ha visto desde fuera, era obvio que la madre debía presentarse pues en esta situación. Así que vamos a ver qué discurso tendrá la querida mamá Todoroki para para esta situación, y qué es lo que terminará pasando pues con nuestro querido Endeavor, y si de alguna manera pues encontrarán la forma de ver pues qué van a hacer con la situación de Davi.
que ya vemos que Endeavor pues no, ya ha admitido que no puede dañar a su hijo, y Shoto pues quiere ser el que pues se encargue básicamente pues de ello. Así que ya con esto pues no nos entretengamos más y pues sin más dilación, comencemos. Esta sin duda es la mejor temporada de Boku no Hero hasta el momento. Y es que antes no había pasado, creo que algo por el estilo. Recordemos que, bueno, a excepción de la primera temporada, o sea, todas las demás temporadas siempre han tenido pues dos partes. Una parte donde, bueno, digamos, avanza entre comillas la historia, y otra pues más de desarrollo pues de los personajes, o de entrenamiento, podríamos decir, consiguiendo las licencias, el festival este y cosas por el estilo. Y generalmente bueno, entre las dos partes siempre una termina siendo más entretenida que la otra, siempre creando pues ahí un desbalance en las temporadas. Pero sin lugar a dudas, o sea, podemos decir que, bueno, hasta el momento, las dos partes de esta temporada están siendo espectaculares. Primero, la primera, o sea, con todo lleno de acción, todas las implicancias y ahí las emociones. Y ahora esta, o sea, con todas las consecuencias que estamos viendo y cómo pues un nuevo orden, o sea, se está creando en esta sociedad de héroes. Sin lugar a dudas, o sea, es una conexión muy buena en todo lo que estamos viendo. Así que muy bien por Boku no Hero, la verdad. Y la verdad es que tengo muchas expectativas, porque como veo esto, la verdad es que me da mucho, o sea, mucho que pensar, me da muchas teorías, y más o menos ahí pienso hacia dónde puede dirigirse, o sea, dirigirse la trama. Y si al menos, o sea, se acerca a algo, o sea, de lo que estoy pensando para, o sea, para el futuro desarrollo, la verdad es que se podría convertir en uno de esos shonen, o sea, en uno de esos son shonens bastante emblemáticos. Pero bueno, ya quitémonos de eso y hablemos pues de lo acontecido en este episodio, que prácticamente nos cuentan toda la historia, ya por fin de lo sucedido, o sea, con el querido Toya, y básicamente también, o sea, cómo es que comenzó toda esta relación entre Endeavor y la madre. Finalmente nos muestran como pues sí, prácticamente podríamos decir que le vendieron ahí a la hija a Endeavor. Y este pues obviamente le convenía, él simplemente recordemos que solo quería pues un heredero, que obtuviera pues las habilidades que él necesitaba para poder, para que su hijo pues pudiera ser el que superara pues a All Might. Eh, Vemos como pues ahí nuestra querida Rey, la madre, eh, era muy, o sea, bastante sumisa o sea, por su familia. Ella terminó aceptando este matrimonio arreglado, aunque pues ella no lo hubiera, o sea, no lo hubiera querido. Eh, Como nos menciona más adelante, ella esperaba, o sea, que al final, o sea, pudiera surgir algo bueno de esto, que realmente, aunque esto pues fuera, o sea, no, o sea, fuera un matrimonio forzado, pudieras, al menos pues ser feliz dentro de lo que cabe. Lamentablemente vemos que las cosas pues al final se terminaron complicando un poquito. Primero pues con el nacimiento de el querido Toya, que ya supimos cómo es que terminó. Lamentablemente las habilidades de este terminan pues haciendo daño a su cuerpo. Aquí nos explican el hecho de que su cuerpo, aparentemente, o sea, ha heredado pues los poderes del padre, de los poderes de fuego, pero básicamente digamos que ha heredado la habilidad ahí pasiva, básicamente de la madre, que es la resistencia al hielo, al frío. Obviamente pues esto no compatibiliza muy bien, eh,
o sea, con las habilidades que él tiene, y es por eso pues que se termina infligiendo daño cada vez que utiliza sus habilidades. Por lo cual pues Endeavor, buscando, obviamente pues no es un padre despiadado, no es un padre tan despiadado que quisiera ver a su hijo pues calcinado. Así que básicamente pues le termina diciendo, ¿sabes qué? Hasta aquí llegamos, ya no puedes tener pues esa situación de superar a la Mag, te voy a dejar de entrenar, todo eso. Lamentablemente, ¿qué es lo que termina pasando? O sea, cuando le metes una idea pues a un niño desde demasiado temprano, y este pues se termina aferrando a ella, es que le terminas creando pues esta obsesión. Como él dice, ya encendieron una llama básicamente pues en él, donde él quiere superar al mal, quiere pues ahí enorgullecer a su padre, y obviamente pues como niño, aunque uno le diga no, te vas a hacer daño y bla 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 y bla bla, aunque uno le explique ahí, uno como niño pues no va a entender realmente las consecuencias, las verdaderas consecuencias, o sea, de sus actos. ¿Cuál es el problema aquí también? Pues la familia tan disfuncional, o sea, que llegaron a tener en ese entorno. Endeavor pues obviamente no tenía tiempo para Toya, con su trabajo pues como héroe, tratando pues de escapar a sus responsabilidades como padre. eh, y simplemente, o sea, qué es la mejor idea pues que se le pudo ocurrir? Hacerle pues más hijos básicamente pues a la madre, para que Toya pues se quitara de esas ideas de ser, o sea, de querer pues hacerse fuerte y superar a All Might. Lamentablemente, obviamente, pues las cosas no salieron pues como Endeavor hubiera querido. De hecho, vemos la cara de, de Toya, o sea, cuando ve a Natsuo, bastante terrorífica ahí la verdad. ¿Era Natsuo o era la otra hermana? Ya no me acuerdo, pero el chiste es que pues no le hacía pues mucha gracia o sea, sus hermanos. Aquí también descubrimos una parte, o sea, bastante turbia. Uno hubiera pensado, o sea, con el contexto que nos daba de Davi, la verdad es que te daba mucha penita Toya, la verdad, o sea, que como niño le hubieran pues creado pues esta ilusión, y al final pues hacerlo a un lado, pero te das cuenta de que Toya también tenía muy serios problemas, o sea, ya desde su infancia. Parecía que su personalidad ya tenía ahí factores bastante psicopáticos. Como vemos, o sea, al tratar a su hermana, al cómo pues trataba ahí a sus hermanos también, a su a su propia madre, que no dijo mentiras, la verdad, pero en parte, o sea, son cosas que la verdad se pasó, especialmente, o sea, cuando menciona eso, o sea, creciendo pues con esa idea bastante heteropatriarcal, la verdad, acerca de cómo pues las mujeres de la familia pues son unas inútiles que no sirven básicamente para nada, como pues termina básicamente mencionando pues al final a su madre, dando el contexto de que obviamente pues ella fue prácticamente pues vendida. Muy turbio ahí el pequeño Toya. La verdad es que yo no entiendo. No sé si se lo habré contado, pero uy, muy turbio. O sea, la verdad que tuviera pues ahí esa información. Si se lo contaron, muy mal por los muy mal por los padres. De otra manera, pues no entiendo cómo llegó a enterarse pues de la relación ahí de sus padres. Pero bueno, lamentablemente, bueno, recordemos que Toya pues nos había mencionado que Nagi, creo que se llama, no, Natsuo, perdón, Natsuo era el único que le escuchaba y bla bla bla.
Pero no, no era así. Prácticamente lo que él hacía era agarrar a su hermano, o sea, como psicólogo, su hermano menor como psicólogo, mientras pues este intentaba dormir. Muy turbio, la verdad. Ahí te das cuenta, obviamente, pues que tenía mucho estrés, mucho conflicto ahí dentro Toya, y pues que necesitaba sacar esa frustración de alguna manera, y es por eso pues que terminaba utilizando a Natsuo, para poder liberar todo, o sea, todo eso en su interior, ya que como él menciona nuevamente, pues o sea, su hermana pues no puede contar pues con ella, porque como él dice, las chicas de la familia pues no tienen valor. Ahí te das cuenta también, o sea, de la mal crianza de que tuvo Toya, porque no hubo nadie, que, o sea, le rectificara prácticamente pues esa actitud. Especialmente, o sea, al final, o sea, cuando vemos que Endeavor pues se termina escapando de su responsabilidad y encargándole a Toya, a esta, bueno, a la madre. Y obviamente pues está siguiendo creciendo pues con traumas, la mirada de Endeavor, prácticamente pues ahí la tenía pues el mismísimo Natsuo. Luego vimos que también, bueno, debido pues o sea, la mirada pues también ahí de Shoto pues le recordaba, y pues al final terminó en esta situación pues de la quemación. Bueno, ya vemos, bueno, cuando Endeavor pues ahí la terminó enviando pues al hospital este. Y prácticamente pues aquí es donde termina pasando la situación más grave. Bueno, previamente también vemos como pues Toya intentó asesinar al pequeño Shoto. La verdad es que esa parte estuvo muy turbia, la verdad. También descubrimos, o sea, cómo los poderes de Toya pues o sea, están ligados pues a sus emociones. Obviamente, o sea, mientras más emociones, o sea, más poderosas pues terminan siendo sus llamas, incluso pues convirtiéndose en azulitas. Al final, como digo, bueno, termina pasando lo de la madre. El pequeño Toya pues le dice, mira, ven, o sea, en el festival, ven al monte, para enseñarte pues algo espectacular. Obviamente pues Endeavor terminó pues escapando ahí nuevamente pues de su responsabilidad, y fue ahí cuando la frustración y el dolor pues de Toya terminaron finalmente pues explotándole literalmente en la cara. Y esa llama, o sea, que en Endeavor pues encendió básicamente pues en un inicio, y que no supo cómo apagar, al final terminó pues expandiéndose. Me gustó mucho la metáfora ahí del nombre del capítulo, mal manejo del fuego. Creo que queda muy, muy bien, o sea, queda muy bien explicativa pues a todo lo que terminamos viendo. Y bueno, ya con eso, o sea, termina pues la aparentemente de Toya. Endeavor pues continuando ahí tras la muerte de Toya, pues obviamente ya no podía pues echarse para atrás, o sea, con toda su idea de lo de Shoto, convirtiéndose pues en su en su esperanza pues para derrotar al Magi. Bueno, ya eh, entendemos pues toda la historia que vino por consiguiente. Ya con eso, al final, o sea, vemos como pues toda la familia, o sea, prácticamente la madre le termina diciendo, o sea, que pues sí, ellos no son, o sea, no, él no es el único que está sufriendo, no es el único también, que es responsable, y eso me pareció bonito y buen detalle. El hecho de que pues ella reconoce que también no es toda la culpa de Endeavor, porque, o sea, para esto, o sea, padres son dos. No solamente pues era responsabilidad ahí de Endeavor, eh, o sea, el criar a su hijo o hacer algo por su hijo, sino también pues de ella misma. Ella no, básicamente, terminó haciendo algo muy similar a lo de Endeavor, simplemente pues no pudo, o sea, le sobrepasó
lo de Toya, y al final vemos cómo pues termina también haciéndose a un lado, tratando ahí también de, de evitar los problemas, aunque por ella es un poquito más entendible por su situación, pero eso no le quita también ahí la responsabilidad como madre, porque ella también pudo haber evitado todo esto si hubiera tenido pues una voluntad más fuerte desde un inicio. Y como digo, esto no quiere decir que la esté culpando del todo, porque también se entiende, o sea, el porqué de su personalidad. Bonito, también bonito detalle que ahí Natsu también metiera su cucharita de que, bueno, él también como hermano pudo haber hecho algo por, o sea, por el querido Toya, aunque tuviera pues que agarrarlo de madrazos. Y me parece curioso que la única que no termina mencionando nada pues es la, la hermana, ¿verdad? Bueno, tampoco es que tuviera pues mucha vela en el entierro, como suelen decir, ya que pues ella tampoco, bueno, también simplemente pues fue una observadora de su situación, aunque también pues, o sea, si Natsuo también se culpa, creo que la hermana también pues ahí tiene un poco de responsabilidad, porque también como hermana pues pudo probablemente ahí meter su cuchara. Y al final, o sea, con esto, básicamente pues le están diciendo a Endeavor, o sea, que no puede, o sea, que no puede rendirse, o sea, que tiene, o sea, no puede, obviamente, pues dejar las cosas a un lado, y como héroe, básicamente pues tiene que volver a levantarse. Especialmente también, o sea, cuando mencionan lo de Shoto, o sea, el que tiene más, o sea, el que realmente ha sufrido más, o sea, con toda esta situación familiar, pues es Shoto, y aún así, al final, o sea, el que tenía pues más derecho a, a culpar a sus padres, finalmente, o sea, ha estado, bueno, primero pues ha perdonado ahí a su madre, y a su padre pues le ha extendido ahí un poco pues le empieza a extender ahí un poco pues la mano. Básicamente, como menciona la madre, pues convirtiéndose en su héroe, en el héroe de la familia, que justamente pues es lo que había mencionado pues eh, o sea, previamente, o sea, que Shoto es el reflejo, es la esperanza pues ahí para la familia Todoroki. Muy bonito la verdad, y al final cuando Shoto pues le dice de que, bueno, en un principio pensaba, o sea, que tenía que ser el que lidiara con Davi, pero se da cuenta de que no, o sea, que necesita pues obviamente a su padre, y es así como pues los dos, o sea, como familia ahí terminarán pues zanjando esta situación de Toya. Justamente en ese momento vemos cómo pues termina entrando Hawks junto a Bess Janist. Escena graciosa nuevamente, la verdad es que como arruinan los momentos ahí, serios la verdad con o sea, con esta comedia. Pero chistoso, no lo voy a negar. Luego vemos como pues ya le están explicando a Endeavor pues que la situación está muy fea actualmente, que incluso, o sea, ya las autoridades de Japón están pidiendo ayuda al extranjero, y la verdad es que a veces, o sea, los animes sabemos pues que siempre se centran mucho en Japón por obvias razones, y a veces se te llega a olvidar que hay un mundo fuera de Japón. A veces uno se le olvida de que hay otros países moviéndose en ese mismo punto. Así que muy interesante ver, o sea, si llegan a aparecer ahora pues héroes de otras partes ahí del mundo. Obviamente va a venir un estadounidense, eso de a fuerzas. Nunca puede faltar ahí un héroe americano ahí, porque pues Estados Unidos es potencia. Pero sería interesante. Bueno, no sé por qué llamarían a un héroe mexicano ahora que lo pienso, pero sería gracioso la verdad ver ahí al Quetzalcóatl. Ahí con poderes de serpiente emplumada ahí, muy interesante. Un héroe ruso, o francés, alemán, italiano, inglés, africano. La verdad es que sería interesante, o sea, ahora que aparentemente el mundo
de Boku no Hero pues va a empezar a expandirse internacionalmente. Sería interesante pues ver qué tipo de héroes se terminan manejando allá. Ya me imagino que que al menos para héroes de Estados Unidos me imagino que harán una parodia de algunos clásicos. No me sorprendería que terminara apareciendo pues un capitán América o algo por el estilo. Pero bueno, ya después de toda esta situación vemos como pues House y Best Janist, o sea, sabiendo pues que las cosas están muy mal también pues están empezando a, bueno, quieren empezar ahí bueno, con una nueva pues idea, ahí también ofreciéndole su mano pues a Endeavor para que o sea, siendo los top 3 héroes de Japón, tienen que lidiar ahora pues con toda esta, o sea, tienen la responsabilidad de toda esta situación pues, pues actual, y qué mejor manera pues de lidiar con ella de que el best trio se termine juntando. Con ello, obviamente pues lo primero es responder a las declaraciones de Davi, dar una explicación de lo acontecido, obviamente pues para mejorar ahí un poco, un poquillo las cosillas, aunque obviamente pues no se va a resolver del todo, pero al menos es un inicio. Solo que encuentran pues ahí curioso de que pues hay una pieza todavía que les hace falta para, o sea, para empezar con ello. Y es el mencionado One for All. La primera vez que aparentemente lo escuchan. Recordemos que en un momento pues Deku lo mencionó, Endeavor pues lo mencionó también en voz alta, y es por eso pues que al final se terminaron dando cuenta pues de esa palabra. La gente pues ya lo empieza a relacionar obviamente con el All for One. eh, y vemos como pues saben que quien tiene pues la respuesta a todo esto pues muy seguramente pues sea el chico Deku, que actualmente está en coma. Así que finalmente parece ser que el secreto del One for All va a empezar pues a revelarse. Va a ser interesante, o sea, ver qué es lo que, o sea, qué es lo que va a pasar, o sea, cómo le van a explicar pues toda esta situación a tal para poder pues ya dar una buena conferencia y pues explicar cuál será el siguiente movimiento pues de los héroes ante todo esto. Lamentablemente al final pues Deku todavía sigue en comita. Afortunadamente también vemos como pues varios del grupo de Deku pues ya están empezando a ser dados de alta del hospital, y vemos como pues All Might se encuentra junto con Deku, mencionando que empieza a sentir de que es muy probablemente de que actualmente Deku esté hablando con sus predecesores. Así que todo indica que el siguiente capítulo pues se viene conversación dentro del interior de Deku nuevamente. Así que va a ser interesante pues ver qué va a pasar también pues con todo ello. Como digo, esta temporada ha estado muy, muy, muy buena la verdad, porque te pone ahí en entredicho. No es lo típico de mostrarte a los héroes y ya haciendo cosas heroicas, sino realmente, o sea, ponerte ahí en eh, la cuestión, o sea, de lo que realmente pues significa la palabra héroe, o el concepto más bien de héroe. Así que bueno, ya con esto pues creo que hasta aquí queda la reacción. Comenten ustedes qué les pareció este capítulo y nos vemos hasta la próxima. Chao.